Ustedes saben cuando iban a dar gracias por algo, mi señora se iba a parar al tiro y dar gracias por su esposo, pero no. Bueno, no fue así. No quiero dar gracias al Señor porque también lo que pasó a ella, el lunes estuvimos de matrimonio y ella carga con ella 24 años de una cruz. Y de verdad yo agradezco a Dios por haberle elegido a ella. Y Dios nos ha regalado a una hija que también el papá es su carga. Entonces, de verdad, tengo que decir que estoy feliz por eso, porque somos tan distintos, tenemos gustos tan distintos, pero aún seguimos juntos. Ella ha sido el soporte. No es fácil ser pastor, es súper complicado, y creo que ella me ha apoyado en mis proyectos, en mis sueños, en mis locuras. Ella me ha acompañado a las marchas, ahí no va, pero quiero dar gracias al Señor por estos 24 años que si uno piensa ha pasado muy rápido, y tiene que ver con las elecciones que hacemos en la vida. No es fácil, ¿no? Y por eso doy gracias al Señor. En segundo lugar, quiero decir que no es fácil compartir la palabra en esto que está pasando hoy día en el país. Porque también aflora Luis Valdés con su historia sociopolítica, y durante la semana, antes de que me pidieran hacer una reflexión, ya venía pensando de cómo poder compartir la palabra, y lo digo aquí, pero preparar algo en el sentido, en la realidad que vivimos. Porque uno cae en la tentación de querer decir desde la perspectiva, desde mi perspectiva, desde mi subjetividad, desde mí, yo sujeto Luis Valdés, ¿no? Con su historia y con sus realidades, con sus vivencias, con sus sueños y sus frustraciones. Y entonces no es fácil compartir la palabra del Señor a la iglesia en este contexto. Porque uno cae en la tentación de decir cosas que parecieran ser del Evangelio, pero no es el Evangelio. Uno cae en la tentación de querer decir situaciones o emitir juicios cuando no así lo dice la palabra, cuando uno la entiende como corresponde. Entonces, en realidad aflora en mí ese deseo, y está dando vuelta, que bueno, ya lo he dicho, a una de esta edad también se pueden repetir cosas. Yo a los 18 años yo me hice reconocimiento de mi etnia mapuche. Yo soy mapuche, yo en mi escritorio, en mi rincón tengo una bandera mapuche, y cuando se ponen pesaditos yo le digo, me dan una gana de quemar esta corporación. Como que ya todos tienen esa idea de que no me molesten mucho, o lo llaman, vamos a ir a quemar la Corezana. Veo neumáticos y me dan unas ganas de prender. Uno cae en esa tentación humana, ¿no? Y yo decía, y esta semana revisando las noticias de todos los canales, todos los canales que finalmente yo le escribí a un grupo de colegas acerca de las esperanzas, sobre un autor que se llama Eduardo Galeano, que es un historiador, y él hablaba de un personaje, que no lo voy a mencionar, hablaba acerca de la disociación entre la palabra y la acción, ¿ya? Entonces, porque hoy día ya no son los medios
informativos, sino son los miedos comunicacionales. Uno prende los canales de televisión y todo al comienzo había un grado de objetividad, pero después se empezó a transformar en un rating, igual que siempre con todas las cosas. ¿Quién trae a quién trae a qué? Lo que pasa, etc. Entonces, con toda esa situación, yo decía, ¿cómo uno puede compartir esta realidad que está pasando? También discutíamos en la oficina de la forma de protestar. Y me daba vuelta en la semana y al menos alguna idea tenía, algo había aflorado en mí. ¿Ya? Y hoy día no sé qué hora eran, pero tiene que haber sido de muy temprano, estando, yo creo, dormido, ¿no? Se vinieron dos imágenes que me permitieron compartir la palabra que voy a hacer ahora. Lo digo con ese preámbulo porque, vuelvo a decir, no es fácil decir algo sin caer en la subjetividad o en lo que yo quiero decir, ¿no? Y tengo 13 ideas que quisiera compartir, que someramente mencionarlas, pero que nos pueden permitir reflexionar, que ameritan, yo creo, una revisión más profunda a veces de lo que es la idea, ¿ya? Y el contexto, como el paraguas de esta idea, es: el Evangelio no es una alternativa más, es la alternativa. ¿Ya? Porque uno podría poner al Evangelio como una de las tantas alternativas que hay respecto de situaciones que uno podría hacer o tener, pero creo que el Evangelio es la alternativa, ¿ya? Es la alternativa. ¿Cuál es la primera idea que quiero compartir con ustedes? Y lo hicimos ahí en el grupo. Es, no lo he puesto aquí, pero debemos orar por ellos. Y esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, cuando decimos debemos orar por ellos, debemos orar por las autoridades. Es una responsabilidad de los creyentes. Estemos o no estemos de acuerdo, hayamos votado o no votado por ellos, la iglesia tiene que orar por ellos, ¿ya? Porque esto es bueno y agradable. Pero ojo con esto, porque a las autoridades se les pide también que tienen que hacer algo. Y dice las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. O sea, ellos son responsables, las autoridades son responsables de que vivamos en paz. Las autoridades son responsables de que este país viva quieta y reposadamente. Esa es la responsabilidad de la autoridad. Un paréntesis, yo participé en el año 1992 en el tercer congreso de la Fraternidad Teológica Latinoamericana realizada en Quito, Ecuador. Cuando yo leo las conclusiones, es como que se estaría viendo hoy día la realidad. Ya se hablaba de la corrupción, ya se hablaba de los más ricos, ya se hablaba de los derechos que no estaban presentes en la sociedad. Y las autoridades son responsables de que todos tengamos la misma justicia,
que no exista justicia para los pobres y justicia para los ricos. Ellos son responsables de que haya justicia. Los legisladores y los senadores son los que hacen las leyes, los diputados son los que fiscalizan que la cosa funcione, son responsables. Las autoridades son responsables de que el pueblo chileno pueda acceder a todas aquellas cosas como un derecho, no como bienes de consumo. Por eso que se hace más sentido cuando nosotros oramos por nuestras, y entonces ¿qué tenemos que pedir de ellos? Que ojalá toda la honestidad, toda la transparencia, todas las acciones de un gobierno vayan en beneficio de ¿quién? De unos pocos, de todos los chilenos. Y hemos escuchado que aquí hay 10 familias que tienen toda la riqueza de este país y nos tienen a todos amarrados en ese sentido. Entonces, cuando la palabra me dice eso, el deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual. Somos llamados a orar, somos llamados a rogar. El deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal, obviamente que es secular. Y a veces somos irresponsables, porque tampoco ejercemos el derecho que tiene de ir a votar. Por ABC motivo. Los judíos en los días del apóstol Pablo eran reacios a inclinarse ante el orgulloso Estado romano. ¿Se acuerdan? Los judíos vivían bajo el imperio y el yugo de los romanos. Los judíos habían producido mucho disturbio en la ciudad de Roma y como resultado de ello el emperador Claudio los desterró en una ocasión. Los orgullosos fariseos rechazaban las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno de la nación de Israel. ¿Recuerdan cuando a Jesús le dijeron, bueno, ¿a quién debemos darle lo que corresponde? Y él dice, ¿a quién tenemos que entregar el tributo? Y él pide una moneda y aparecía la esta del cielo, denle a él lo que le corresponde y denle a Dios lo que también va. Entonces, ellos rechazaban. Ellos fueron los que provocaron el encuentro, como decía allí, de esta pregunta del tributo. De aquí podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una revolución. Es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo eran malvadas y asesinas. Nerón se encontraba, acuérdense lo que hizo Nerón. Nerón quemó la ciudad y ¿a quién le echó la culpa? A los cristianos. Ahí estaba Herodes y Pilato con sus actos crueles, trágicos. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que los creyentes debían obedecer las autoridades. Y ahí entra en el capítulo 13 del libro de Romanos, que es uno de los pasajes controversiales cuando uno habla de estos temas. Entonces, como primera idea, nosotros debemos orar por ellos. Debemos orar para que ellos tengan la suficiente sabiduría, inteligencia, capacidad, que no salgan con frases que lo único que hacen es enardecer los espíritus. Fontaine, la vocera de gobierno, que efectivamente avaló que estábamos en guerra, que Fontaine dijo, bueno, si usted quiere ahorrarse dinero, levántese más temprano. O como el ministro de Hacienda que dijo que aprovechen de comprar flores porque estaban más baratas. Eso no ayuda en nada. Lo único que hace es le echa más leña. Por eso somos llamados para que ellos sean cuerdos, cautos, para que ellos aúnen criterios. Y a veces ellos uno debe reconocer las cosas que a lo mejor no votó por él o por ella, etcétera, etcétera, pero se da cuenta que hay justicia y hay cosas que llegan como corresponde.
entonces uno tiene que dar gracias al Señor por las autoridades. Y por el contrario, tiene que pedir que Dios le dé seguridad. Entonces, la iglesia no puede dejar de orar por las autoridades locales. Aquí está el alcalde, que le ha tocado súper complicado también en la comuna de Renca, ¿verdad? Ha salido casi toda la semana en todos los programas con todo lo que ha habido, con todo lo que se ha quemado, con todo lo que eso ha significado, y también los concejales en ese sentido. La iglesia y nosotros estamos llamados a orar por ellos en ese sentido, en ese espíritu, para que todos los chilenos desde Arica a Punta Arenas sientan que son de un mismo país, sientan que son valorados y validados por ser chilenos y no discriminados por cómo se ven o por lo que tienen. Porque ustedes saben que cuando uno va de vestón a algún lugar le dice adelante señor, y cuando uno va así, poco menos que quiere. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llamar. Segundo, y esto yo diría que dice, debemos someternos a ellos. Y ahí la cosa se complica porque la historia nos ha mostrado ciertas crueldades de ellos. ¿Ya? Los que están en el poder están para el servicio, al servicio de Dios para nuestro bien. Ese es el tema. Los que están en el poder están al servicio de Dios para nuestro bien. ¿Ya? En el Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta frase es la que complica muchas veces entender esta realidad. Aquí la idea de este versículo no es que Dios tome a alguien, lo agarre y lo coloque, sino lo que está hablando es que Dios permite, la permisividad de Dios. ¿Ya? Porque Dios, como una hermana oraba delante, Dios tiene el control de todo. Si bien es cierto, Satanás es el Dios de este mundo, Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa nada, ni nadie. Dios permite, y ahí cuando uno dice eso, tiene que ver con esta idea. No es que, miren, algunos dirán que es lo que merecemos, ¿no? ¿Cuántas personas han dicho, bueno, tenemos lo que merecemos, ¿no? O hay que derrocar al gobierno? Debemos obedecer las leyes de nuestro país sometiéndonos a las autoridades por la sencilla razón de que estas han sido establecidas por Dios. Es cierto que los poderes malignos de este mundo se encuentran bajo la influencia de Satanás y que la corrupción se ha generalizado entre muchos que ejercen el poder. Y lo tenemos que decir desde esta realidad. Cuando se dijo la alegría ya viene, solo fue para unos pocos. Y ministros y personas que estaban bajo la autoridad del presidente han sido los más corruptos después y eso hay que decirlo. Por eso hoy día los políticos en general nadie en general tienen poca credibilidad, porque hay una disociación entre la palabra y la acción. Dicen que van a hacer esto, pero hacen otra cosa. Entonces, en ese sentido,
cuando eso ocurre, tenemos que decir que Dios ejerce el control. A Dios no se le ha escapado nada. Por eso se dan cuenta, no es que yo vaya contra ellos, sino tengo que ir a la fuente de eso, es a Dios, para que si ellos efectivamente quieren lo mejor, van a tener los resultados. La historia da la impresión de ser un relato cíclico o monótono de cómo los gobiernos prosperan rápidamente por un tiempo con pompa y orgullo. Hoy día estamos viviendo una crisis generalizada en Latinoamérica. Argentina, siendo uno de los países que tiene mayor producción de carne y puede alimentar una cantidad enorme de población, en Argentina los argentinos se están muriendo de hambre. Argentina es un país de mucha riqueza, al igual que Chile. Al igual que lo que pasa en Venezuela. Nosotros tenemos ciclos de tipos de gobierno en ese sentido. Por eso lo que nosotros tenemos que orar para que Dios le dé la sabiduría y con su ejercicio de autoridad, nosotros podamos estar bien. Nosotros, el pueblo de Chile, y nosotros los creyentes. Entonces, lo que a veces uno siente que parece que vivimos disociados de la realidad de chileno. Y nosotros no somos inmunes a los problemas. Yo siempre creo que tampoco son, por ser creyentes o no, somos inmunes a que nos saquen. ¿O no? O ustedes piensan que si alguno de nosotros pudiera haber sido saqueado por lo que tenía, ¿era porque era malo? O por ese motivo, hoy día, frente a la realidad que se va a empezar a ver, puede que uno le digan, bueno, no tengo cómo pagarte, hasta aquí nomás llegamos, y uno dice, por ser creyente, ¿puedo quedar sin trabajo? Y si quedo sin trabajo es porque me lo merecía. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que nunca se les olvide, que lo dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y si Dios estuvo hoy conmigo, ¿lo estará mañana? Sí, lo estará mañana. No somos inmunes a eso. Por eso es importante saber, a veces nos cuesta, cuando nos pregunta cómo está, todos estamos bien. Y cuando alguien nos dice que está mal, como que esa palabra, bueno, no hacemos nada. Tiene que haber una preocupación, dice la palabra, primero por la familia de Dios, por aquellos que a lo mejor van a quedar sin trabajo, por aquellos que tal vez todavía no han podido comprar y porque no van a poder comprar. De eso tenemos que preocuparnos, también como iglesia. Dios no ha perdido el control. ¿Ya? A la pregunta del verso 1 se responde en los versículos siguientes, que ustedes lo pueden ver. El creyente se ha opuesto a los malos gobiernos y gobiernos malos. Ha apoyado a los gobiernos buenos, basado en la teoría de que los últimos son establecidos por Dios. El creyente es partidario de la ley y el orden y se opone a la ilegalidad y a la desobediencia civil. Es partidario de la honradez y la justicia y está en oposición a la corrupción y la injusticia. En los grandes momentos de crisis en la historia, como lo hemos vivido en la actualidad, el creyente se enfrenta con situaciones muy difíciles ante él.
¿Cuánto les pasó por la mente decir, chuta, ¿no? Me falta una lavadora y la puerta está abierta? No hay nadie que me vea. Yo paso por el central mayorista que está en 14 de la Fama, ahí en Colchaní, sin mentirle. Los que conocen el lugar, estamos hablando de, antes de llegar a ese lugar, hay como 5 cuadras largas que parten Barón de Curas Reales. El segundo día, creo que fue el martes, el día anterior había dentro una patrulla y afuera estaba toda la gente afuera esperando con bolsas. Al día siguiente había una fila de vehículos estacionados, Chevrolet F10, auto Kia. No vi ninguno de los que estaba aquí afuera en un momento. Esperando que llegaran con las cosas para guardarlo. Entonces, la pregunta es, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? O sea, obviamente que el creyente siempre se va a enfrentar con situaciones difíciles, críticas, frente a situaciones propias de la historia. Pero jamás se nos olvide que, si bien es cierto, las autoridades están establecidas por Dios, pero ellos tienen que responderle a Dios, porque así como entraron, también saldrán, no por la mano nuestra o tal vez por el voto, en ese sentido, lo que sea, es porque Dios así lo permite. Eso jamás se nos olvida. Y tampoco podemos decir, bueno, sea quien esté al frente, igual tengo que levantarme todos los días y trabajar. Eso es pensar en uno. Uno tiene que pensar en el bien común de todos, de aquellos que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de un trabajo, sino aquellos que todavía no tienen posibilidad de tener una salud, de tener educación. ¿Cuánto estudiamos y pedimos un ínfimo dinero y pagamos como 10, 15 años la universidad? Y hoy día los chicos estudian 1 año y medio y no pueden seguir pagando y quedan toda la vida endeudados. Entonces, tenemos que orar para que las autoridades entiendan que Chile tiene muchas riquezas, Chile tiene muchas cosas que otros países no tienen. Sí, estamos carentes de otras. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces, tenemos que orar por ellos, por las autoridades, para que, si ellos tienen que darle cuenta a Dios de sus actos, de sus hechos, de las corrupciones, de las injusticias, de pensar en algunos pocos y no pensar en muchos. Por eso tenemos que orar y ser responsables como iglesia. No podemos decir, no hay que votar porque da lo mismo unos que otros. No da lo mismo unos que otros. Cuando Dios efectivamente está detrás de algo o alguien, de un proyecto, en ese sentido. Mire, el cristianismo nunca llegó a ser un movimiento para mejorar el gobierno o la sociedad. Siempre el evangelio ha sido perseguido, ¿o no? ¿Sí? Cuando de verdad el evangelio es proclamado, en ese sentido, los cristianos han sido perseguidos. Parte desde con Jesucristo en adelante. Países donde no se puede predicar el evangelio. Entonces, y si ustedes estudian historia, tenemos en algunos países donde hubieron unos par de presidentes cristianos, ha sido los peores gobiernos. Han sido de los peores gobiernos que hay en la historia. Entonces, el cristianismo no es
yo que soy evangélico voy a mejorar todo. No tiene que ver con eso. Por eso es importante decir como tercera idea, el evangelio es la única alternativa. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió el rey Usías de Judá? Ahí los primeros capítulos habla de la situación sociopolítica y religiosa que estaba viviendo el pueblo, que se unió contra los enemigos y finalmente murió el rey y lo pasaron muy mal. Y ahí dice el texto, el profeta Isaías estaba muy preocupado y desanimado. Usías había sido un buen rey, pero el profeta Isaías estaba desilusionado y desanimado. Creyó que el gobierno se desintegraría. Entonces se fue al templo, que era un buen lugar donde ir en una época como aquella, y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey Usías había muerto, pero Dios no. Dios ocupaba todavía el trono, y la lealtad del creyente es hacia ese trono. Y su relación a los gobiernos de esta tierra es una de sumisión. Entonces, a la pregunta que Dios le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿O quién nos representará? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Ese es lo que nosotros debemos tener. Por eso la iglesia tiene que tener clara, y perdonen la expresión, hacia dónde va la micro. La iglesia tiene que saber cuál es su bandera de lucha. ¿Cuáles son las necesidades? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Qué le vamos a decir? Una iglesia que se compromete con los valores del reino, entonces se puede meter en los patas de los caballos. Y nos podría dar miedo tal vez. Pero le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y qué pasa si ustedes se mueren, ustedes saben dónde van? Aunque parezca extremista, pero la idea es esa. Entonces, hermanos, la iglesia debe saber por qué está aquí, para qué está aquí. Cuando Dios nos pregunta, bueno, la primera iglesia bautista de Renca, ¿cómo me va a representar a mí? Y uno dice, tal vez no sepamos. Y hay que tener claridad. Hay que tener claridad de lo que la iglesia, primera iglesia, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros entendemos para qué estamos aquí, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra bandera, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión del evangelio. Lo voy a poner de otra perspectiva. Si esta iglesia considera que su visión o su misión es generar un espacio de, entre comillas, de entretención espiritual, ese va a ser nuestro norte y ese va a ser nuestro sentido. Si así lo quiere o lo cree la Iglesia Bautista de Renca. Entonces, en alguna medida, en algún sentido, esta idea de que el Evangelio es la única alternativa, sí, es la única alternativa. La Iglesia Bautista de Renca debe tener claridad qué es lo que quiere hacer, qué quiere transmitir y cómo lo va a transmitir. Porque estoy seguro, a pie juntilla, que cuando uno se dispone en las manos del Señor como iglesia para decir nosotros vamos a abrir un centro de A, B, C, y la realidad nos dice que no tenemos los recursos, Dios, que le interesa este mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a entregar y nos va a abrir las puertas, se cerrará
una, pero se abrirá otra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que este mundo lo conozca a Él de manera integral. Así es. Nuestros hijos deben crecer viendo cómo servimos. Nuestros hijos deben ver el compromiso que uno tiene con el Señor, con todo lo que eso significa. Y entonces, esos son los modelos. Nuestros hijos, o ustedes, sus nietos que están a cargo de ellos, ellos tienen que ver en ustedes eso. Por eso, hermanos, en este tiempo o en esta semana que hemos vivido, no se nos olvide siempre, primero, debemos orar por nuestras autoridades para que en su ejercicio de gobierno nosotros, dice, vivamos quieta y reposadamente. Por eso debemos orar, para que tengamos la tranquilidad, porque si no, esto es una psicosis colectiva, ¿ya? Que va a haber, que poco menos va a haber desabastecimiento, poco menos se va a tomar, etcétera, y todo lo que se genera en una psicosis colectiva, ¿verdad? No, por eso tenemos que orar concretamente. Y me imagino, y se lo dije al grupo, que el presidente no lo está pasando bien. Y tal vez yo como humano diré, bueno, se lo buscó, pero como creyente tengo que pedir por él, para que tome las riendas, para que ponga a las personas adecuadas, y estas personas adecuadas tomen medidas justas para todos. ¿Y cómo creen ustedes que deben estar los políticos, cómo deben estar los diputados y los senadores? De igual manera, necesitamos las leyes para que a todos los que estamos desde Arica a Punta Arenas, incluyendo nuestras islas, puedan vivir quieta y reposadamente. Y los que están en el poder están al servicio de Dios para nuestro bien, no para beneficio de ellos, como lamentablemente hemos tenido la experiencia y la hemos conocido de manera objetiva, sin ponerle ni sacarle, sino simplemente. Y tercero, la pregunta que nos hace la palabra a nosotros, la Iglesia Bautista de Renca: ¿cómo ustedes me van a representar? Tal vez nos cogeremos de hombros, no sé, o sí creo que hay que tener una visión clara de cómo debemos ser como iglesia, de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hereden el Evangelio integral. Yo sigo creyendo hasta el día de hoy que Dios hace como Él quiere. Dios sigue sanando con o sin medicina. Dios sigue salvando a la gente que desde el punto de vista psiquiátrico no tiene solución. Dios sí lo hace. Dios nos manda a nosotros a amar a otros tal como Él nos amó, sin condiciones, sin prejuicios, sin preguntar por el pasado. Solo nos perdona. Ese evangelio es el evangelio que nosotros debemos transmitir. Un evangelio en que no sigamos tal vez entre nosotros perdiendo el tiempo por discusiones secundarias, o que si lo pinto blanco o lo pinto verde, y vamos a hacer, solo estoy poniendo un ejemplo porque esas cosas son secundarias a lo fundamental, que vamos a hacer una sesión porque vamos a pintar blanco o pintar verde. ¿Cuántas horas perdemos en esas cosas? Y tenemos que creer en nuestras autoridades también locales, en las autoridades de la iglesia, que somos responsables de elegir en el Señor quienes conducirán a la iglesia, quienes conducirán el trabajo. Tenemos que también orar por la iglesia
para que la iglesia no pierda nunca el norte, para que la iglesia siempre mantenga vivo lo que hizo Jesús por nosotros, y no solo por nosotros. Dice, por toda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, no se nos olvide de orar en ese sentido. No se nos olvide de nuestras autoridades, que no lo deben estar pasando bien. Desde el punto de vista humano, tal vez uno se frota las manos, ya, pero desde el punto de vista cristiano, no debe ser así. No debe ser así. Oremos al Señor. Señor, primero queremos darte gracias porque nos has amado y nos has dado vida. Queremos darte gracias por la primera iglesia bautista de Renca. Yo quiero pedirte que tú le bendigas, lo animes, la fortalezcas, que recuperemos o que tengamos un sentido, un norte, un horizonte a donde ir, a donde conducir a los nuevos, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, que ellos hereden el evangelio integrador, el evangelio perdonador, el evangelio restaurador, el evangelio de sanidad, el evangelio de justicia, el evangelio, Señor, que no espera nada a cambio. Por eso te damos gracias y pedimos en esta ocasión por nuestras autoridades, por el presidente de la República, que tú le des sabiduría, inteligencia, humildad, para que de verdad no solo reconozcan, sino también cambien el sentido y el giro. Y todos los que están en su mano las responsabilidades, oramos por ellos, para que también así lo sea. Oramos por ellos porque queremos vivir quieta y reposadamente en este país tan hermoso llamado Chile. Te damos gracias porque tú tienes el control de todo. Pareciera ser que no, pero tu palabra nos dice que tú permites todas las cosas y tú sigues teniendo el control absoluto de todo. Por eso te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas, que nos guardes, que nos animes a seguir adelante a pesar de las adversidades, que nos libres, Señor, de las situaciones complejas y complicadas. Oramos por nuestros hermanos y hermanas para que puedan tener el sustento diario para los hijos. El trabajo, te damos gracias. Y te damos gracias por lo que tenemos y lo que no tenemos. Te damos gracias por lo que somos. Somos tus hijos. Somos el pueblo de Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Muchas gracias, Señor, en el nombre de